El gran nivel tanto de Luis Díaz como de Michael Olise es una de las razones por las que el Bayern Múnich es uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad. Es momento de analizar sus roles, cómo su equipo busca conectar con ellos y cómo han formado junto a Harry Kane el ataque más complementario de toda Europa. El Bayern Múnich de Vince Kompany juega en un 4-2-3-1, un doble pivote con Kimmich, acompañado por Goretzka, por Pavlovic, por Bischoff, siendo estos dos primeros los que tienen más minutos, un media punta que puede ser tanto Gnabry como Lennart Kjær, que también pueden jugar por las bandas si no están alguno de los dos titulares, por derecha Olise, por izquierda Luis Díaz y en punta Harry Kane. Y obviamente hay que hablar primero de los roles, y es que a mí Olise me parece más un extremo de fútbol moderno, si lo podemos denominar de esa manera. Es un futbolista de recibir al pie pero también al espacio, que a partir de sus recepciones busca o desbordar, aprovechando su golpeo para centrar, o encarar para adentro, aprovechando su muy buen golpeo a pierna natural para centrar o disparar, teniendo, a diferencia de Luis Díaz, un disparo bastante potente. Mientras que Luis Díaz es un poco menos académico, es más impredecible, es ese futbolista que genera caos con sus recepciones, sea a partir de todos los recursos que tiene, porque también es un gran regateador, y hasta diría que es mejor regateador que Olise, porque le suma creatividad. Olise no tiene tanta creatividad desde su regate, pero sí más potencia a la hora de arrancar. Luis Díaz es un futbolista más de, a partir de esa recepción, inventarse diferentes recursos para poder superar rivales. Y obviamente moviéndose mucho mejor por dentro que Olise y siendo una amenaza más constante en la última línea, porque sus movimientos no solamente son para amenazar a partir de este movimiento o recibiendo al pie, sino también atacando intervalos, siendo a su vez el que más compensa la movilidad de Harry Kane. Una de las jugadas más características de este Bayern Múnich, sobre todo en salida de pelota, es que retrasa a uno de sus centrales para ya tener esa superioridad 2 contra 1. Es decir, Neuer central junto al atacante que esté presionando a esos dos. A partir de ahí el Bayern Múnich lo que más busca, si obviamente no tiene vías para progresar en corto, es el juego directo. Y con ese juego directo lo que prioriza es conectar con los dos extremos. Sobre todo con Olise, que es el que más diferencias marca a partir de su desmarque al espacio, siendo ese futbolista que a su vez cuando recibe a partir de su potencia puede sacar mayor ventaja. Otro movimiento que es muy natural de este Bayern Múnich, que también termina con la conexión directa con los extremos, es el de Harry Kane, ya que al final sabemos que Harry Kane es un 9 con alma de 10, o por lo menos con movimientos de 10. Y es que el Bayern lo que más busca también es armar una doble media punta con el descenso de Kane saliendo de la zona de los centrales, obviamente forzando la duda en los zagueros. Me voy con Kane entendiendo la amenaza que significa Luis Díaz a la hora de compensar o amenazar, o me quedo entendiendo que Kane va a tener esa recepción más limpia. Por eso Luis Díaz termina compensando en muchas ocasiones. Cuando el lateral sube, Luis Díaz es el que va por dentro para fijar a los centrales, dándole también más tiempo de recepción a Harry Kane. Dentro de este movimiento el Bayern también busca que sus volantes o uno de los dos libere la zona para ese descenso completo de Kane. Sea Kimmich cayendo aquí o sea Pavlovic y Goretzka ganando altura. A partir de esa recepción de Kane, si es libre y tiene la posibilidad de girar, lo primero que hace Kane es buscar en largo a los extremos. Sobre todo, como ya dije, a Olise. Ese cambio en diagonal para conectar con el francés, que siempre está en uno para uno, es muy beneficioso para este Bayern, porque le ofrece mucha verticalidad a su juego. Más allá de dominar el partido con balón y de tener posesiones, circulaciones bastante largas, este Bayern no tiene miedo de ser bastante directo, porque tiene atacantes, obviamente, para hacerlo. Otra jugada más que se le suma a todos estos recursos es que cuando ya está montado en campo rival, con el contrincante un poco más replegado, entendiendo que es un escenario que ve mucho, sobre todo en Bundesliga, donde los rivales, los contrincantes en su mayoría, buscan replegar para así que no le hagan tanto daño, en pocas palabras. Lo que busca el Bayern es crear una línea de pase directa entre central y extremo. Todo a partir del movimiento de Laimer. Laimer es un futbolista interesante para analizar porque se ha convertido en una pieza fundamental en este Bayern. Sin ser tan talentoso, su movimiento e interpretación es clave. Porque ya como lateral izquierdo lo actuaba como un tercer central entre comillas, pero también moviéndose mucho por dentro. Pero por derecha también hace lo mismo. Cae mucho por esta zona. Con este movimiento de arrastre, en muchas ocasiones se lleva al extremo, lo que como ya dije, libera esa línea de pase entre Upamecano y Olise. Y además la movilidad de Laimer no es para quedarse directamente entre líneas, sino también para amenazar este intervalo. Con ese movimiento le ofrece la posibilidad a Olise de que su recepción sea mucho más limpia
y que él tome decisiones, sea una conducción por dentro para conectar por el otro lado con Luis Díaz o sea ya profundizar de manera bastante agresiva, entendiendo que obviamente los rivales también se van preparando para que Olise no sea determinante en ese aspecto, pero con su cambio de frente sí que conecta con el colombiano y ahí el colombiano puede ofrecer diferentes recursos. Por izquierda yo diría que el Bayern es menos directo, el Bayern sí que busca juntar mucho más pases por esa zona, porque Harry Kane tiende a caer mucho más por aquí, y como Harry Kane cae por aquí, como ya dije, o Luis Díaz amenaza este intervalo entendiendo el peligro que es que Kane gire y pueda filtrar un pase o directamente va por dentro para compensar ese movimiento de Kane. Pero además Luis Díaz es una doble amenaza, porque si el lateral puede recibir con la posibilidad de filtrar, Luis Díaz también es un futbolista muy peligroso con este desmarque a la espalda. Y este desmarque a la espalda que además siempre va de la mano con intentar terminar la jugada adentro, centrar lo menos posible ganando línea de fondo, sino ganando para después ir al arco rival, o sea, para combinar con el que llega desde segunda línea. Y ahí obviamente gana el peso o gana mucho peso el mediapunta, porque tanto Gnabry como Len Alcaar siempre van llegando desde segunda línea, siendo una amenaza más. Hay que entender que el Bayern, o que Harry Kane, mejor dicho, es una pieza estructural dentro de este Bayern, razón por la que Kompany siempre busca que su equipo, a partir de sus movimientos, le libere un poco esa zona para que Kane pueda recibir de manera bastante tranquila, con tiempo y espacio. Y obviamente si no lo tiene, él a partir de su talento puede sacarlo, pero sin perder obviamente la amenaza dentro del área. Por eso se suman nombres como Gnabry, Okar o el mismo Laimer cuando gana altura. Recuerdo todavía un partido de Champions donde los dos laterales del Bayern, Laimer y en ese momento era Guerreiro, terminaron la jugada como un doble 9 porque tenían que compensar obviamente el descenso de Kane y en ese momento Nico Jackson, que actualmente está en la Copa Africana de Naciones. Y recordemos también que Kane ha jugado como media punta, pero formando mucho ese doble falso 9 que ya mencioné, que busca constantemente hacer el equipo de Kompany. Como ya repito, las intenciones son bastante claras. Esas recepciones de Olise abierto por derecha, siempre buscando que pueda recibir un poco más limpio para a partir de ahí encarar, también liberándole mucho esta zona cuando recibe aquí, liberándole esta zona a partir de los movimientos de Laimer, también el desmarque del mediapunta con Kane fijando a los centrales, creándole esas opciones a Olise para poder aprovechar sus recursos individuales, que también le sirven para salir de esos uno para uno de manera bastante sencilla o beneficiosa para el equipo. Mientras que Luis Díaz sí que tiene muchísimos más recursos. Es un futbolista que te puede terminar la jugada dentro del área con su desmarque o que con sus recepciones por fuera puede regatear en el uno para uno, razón por la que atrae muchísimas miradas y a partir de ahí el movimiento del mediocampista de esta zona puede ser mucho más agresivo o de esperarlo un poco más para crear esa línea de pase. Al final, como son dos extremos muy diferentes, se han venido complementando junto a un Harry Kane que obviamente le ha ofrecido un salto de calidad a este Bayern Múnich por no solamente su olfato goleador que lo ha convertido en una bestia durante toda su carrera, sino también por esos movimientos fuera del área que, como el Bayern busca compensar esos apoyos con otros desmarques en ruptura de sus extremos, terminamos viendo un equipo que ataca muy bien. Que obviamente hay escenarios donde se le han estancado rivales que sobre todo le cierran muy bien las bandas, donde ahí exigen mucho más tanto al francés como al colombiano a la hora de marcar la diferencia, pero independientemente de eso, son jugadores capaces de ser determinantes. A esto le sumamos que, hay que agregarlo y muy importante para Luis Díaz, que cuando él recibe abierto por fuera, el lateral tiende a ser también muy agresivo. Es Laimer el que tiene más responsabilidades por dentro, porque esa movilidad y esa agresividad de su juego le ha sumado mucho a este Bayern, pero el lateral izquierdo, independientemente de quién sea, también suma esa agresividad. Es menos constante, hay que decirlo, pero también aparece. ¿Por qué? Porque Luis Díaz tiene un gran pase. Y obviamente, si él atrae miradas con esa recepción abierto por izquierda, el lateral puede ser mucho más amenazante atacando este intervalo. Y por eso Luis Díaz tiene siempre esa opción de pase en profundidad. Por eso, como repito, el Bayern como colectivo, más allá de los títulos que pueda ganar esta temporada, yo preveo que va a ganar la Bundesliga, por ejemplo, funciona de una manera bastante interesante. Y es que ha adoptado diferentes características más diversas a la hora de moverse, donde las jugadas no son tan repetitivas, más allá de que haya un esquema de juego de posición bastante claro en la idea de Kompany, vemos constantes intercambios, vemos muchísima movilidad y esos matices que podríamos ver también en el PSG de Luis Enrique,
le han sumado mucha riqueza al juego colectivo del Bayern. Y creo que además de esto, destacar las figuras que tienen arriba. A día de hoy, obviamente sin entrar en comparaciones, creo que estamos en presencia de uno de los ataques más dominantes de Europa, no solamente por lo que le ofrece el equipo y las intenciones del equipo, buscando siempre conectar con ellos en corto, en largo, siempre haciéndoles llevar la pelota en situaciones ventajosas para que puedan ser determinantes, sino también por su talento y su complementariedad. Son tres futbolistas que se han entendido muy bien, más allá de que la relación no sea directa entre Luis Díaz y Olise, son dos futbolistas que cuando pueden se juntan, sobre todo a partir de esos desmarques de Luis Díaz para ganar línea de fondo o para poder entrar al área y centrar, y a partir de ahí llega Olise por el lado débil siendo un cuchillo, o el mismo Olise que cuando encara por dentro puede centrar, y también Luis Díaz amenaza ese segundo palo a partir de sus movimientos. Todos estos detalles, que obviamente son complicados de poder analizar en un solo video, han llevado al Bayern Múnich a ser uno de los ataques más peligrosos y potentes a mi criterio de todo el panorama europeo. Y debido a su gran rendimiento, no han faltado las comparativas. Max Eber, leyenda y actual director deportivo del Bayern Múnich, dijo lo siguiente: cuando veo la posición y los movimientos de Olise, me recuerdan a Robben. Justo hablamos de eso en el camerino. Es como el nuevo Robben que tenemos, es delicado, elegante. Y es que hay que decir que Olise, como ya vimos en el análisis, tiene mucho esa jugada que caracterizaba a Arjen Robben, de recibir abierto, buscar su pierna buena regateando por dentro para después disparar, aprovechando su gran disparo. Y con Lucho Díaz en la otra banda tenemos a alguien con las características de Ribéry, el creador de caos. Nuestros extremos son excepcionales. Y más allá de la comparativa, porque estamos hablando de una de las mejores parejas de extremos del siglo XXI en el fútbol europeo, creo que Luis Díaz y Olise le han dado un salto de calidad tremendo a este Bayern Múnich, que no tenía una pareja de este nivel justamente desde Robben y Ribéry. Y además son dos futbolistas que se adaptan a la perfección al estilo de juego del Bayern Múnich, que más allá de los entrenadores siempre apuesta por ser muy vertical, muy agresivo, y ahí, como ya vimos en el análisis, encajan a la perfección y se refleja obviamente en sus números. Vámonos con Kane, 31 goles y 4 asistencias, brutalidad. Pero si nos vamos a los números del colombiano y el francés, más de lo mismo, 14 goles y 11 asistencias para Luis Díaz, 12 goles y 17 asistencias para Michael Olise. Números brutales, el máximo goleador de la Bundesliga, el tercero y el cuarto, y los dos máximos asistentes de la Bundesliga. Números sensacionales que a mi criterio los consolida como el mejor ataque de Europa en la actualidad, por lo menos en cuanto a números y en cuanto a funcionamiento. Igual los quiero leer en comentarios qué les parece el ataque del Bayern, qué títulos creen que va a ganar el Bayern Múnich esta temporada. Si quieres que analice a otro equipo, a otro futbolista dentro de un equipo, déjamelo en comentarios, y al mismo tiempo suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún análisis que voy a seguir publicando en mi canal de YouTube.